Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya, 1 de abril, estrenamos mes y el tiempo estable y soleado, pero no cante victoria, porque mañana entra una nueva borrasca que va a traer lluvias, por lo menos hasta el viernes. Hay algún agorero incluso que dice que esto puede llegar hasta la Semana Santa. Yo, permítame, eso no me lo creo. Bueno, de momento tiempo revuelto y tiempo primaveral es lo que toca. Revuelto también está el escenario por el Liberation Day, el día de la liberación de Trump. Los aranceles están subiendo la tensión en los mercados financieros. Las bolsas anticipan su respuesta a esos aranceles de Trump con fuertes caídas en todo el mundo. Muchos analistas creen que la bolsa europea no está descontando aún el impacto del proteccionismo americano. UBS estima que las empresas europeas más expuestas a los aranceles pueden caer un 10% adicional. Pone el foco en automóviles, pero también en otras firmas como Siemens Energy, Adidas, Puma, Diageo o Legrand. El euro suma un 4,4% desde principios de este año. La decisión de la Unión Europea de multiplicar su gasto en defensa ha alimentado a la divisa de forma inesperada. A ello se suma la idea de que el Banco Central Europeo podría ir más lento en las bajadas de tipos de interés. Hay casas como Bank of America que ven al euro en los $1,15 y mientras el interés por la deuda europea sube con fuerza. El interés del Bund ronda el 2,80%. Se coloca en niveles de noviembre de 2023. La deuda pública europea actúa como refugio ante los zarpazos arancelarios de Trump. La fotografía es distinta para la deuda americana. Ahí el tibón está en el 4,2%. ¿Se acuerda usted cuando a primeros de este año el gran temor era que escalara por encima del 5%? Eso ya olvidado por los envites arancelarios del republicano. El oro bate récord y vive su mejor trimestre en 39 años. El metal amarillo gana un 18% desde entre enero y marzo y supera los $3.100. En el último mes el oro ha registrado entradas de capital por valor de $10.600 millones. Lo ha contado Bank of America. Y Bitcoin es la otra cara de la moneda. Pierde un 11% en lo que va de año. Aguanta por encima de los 80.000, lejos de su máximo histórico, marcado el 17 de diciembre, los $108.300. Esta es la fotografía de los mercados. Hoy vamos a analizarlos y vamos a ver qué se espera de esa traca arancelaria de Trump, si puede llevar a la economía mundial a una recesión. Hoy Consejo de Ministros, sobre la mesa, estrategia de acción exterior, aprobación del DNI digital y seguro que en la ronda de preguntas surge el tema de las universidades privadas. Sí, el Gobierno quiere ahora reformar el decreto que regula la creación de nuevas universidades privadas. Es una maniobra de distracción. La verdad es que la mayoría de los ministros, incluido el presidente del Gobierno, estudiaron en una privada. Actualmente, y según datos del Ministerio de Ciencia, el sistema universitario español cuenta con 91 universidades, 50 públicas y 41 privadas. Pero mientras la última pública fue abierta en Cartagena en 1998, hace ya casi 30 años, 26 privadas han visto la luz en estos últimos 27 años. Otras 9 además esperan una evaluación de expediente para su apertura. De ello hablaremos en Capital Intereconomía a las 8:10 de la mañana. Más cosas, pensiones, aprobado por los pelos. Es el dictamen de la AIREF para las pensiones españolas. El organismo independiente que supervisa las finanzas públicas dice que el fuerte crecimiento del PIB y las mayores transferencias del Estado a la Seguridad Social han permitido salvar el sistema de pensiones a día de hoy, pero avisa que esto no es eterno. La AIREF dice que el sistema que dejó José Luis Escrivá tendrá que hacer ajustes sí o sí para hacer frente al aumento del coste mensual de las pensiones. Señala la AIREF que serán necesarios 2,4 puntos adicionales a la financiación de las pensiones, por lo que avisa que habrá que recurrir al endeudamiento para pagar las pensiones o bien
quitar ese dinero de otras partidas. Veremos. Y dos cositas más para completar la actualidad de este día, de este martes 1 ya de abril. Asturias y Castilla y León viven hoy un día de luto oficial. La noticia trágica fue por la muerte, por explosión, en la mina de Cerredo, una mina que por grafito se volvió a abrir. Al ser rentable. Bueno, pues ayer una explosión que mataba a 5 mineros ha dejado 4 heridos. Ahora las investigaciones están en marcha. La policía judicial ya ha podido acceder al interior de la mina y todo apunta a que responde a una explosión de una bolsa de gas grisú. No se ve ni se huele, pero explotó sin previo aviso. Ojo, porque esta mina bajó la persiana en el año 2018, pero hace poco volvió a abrirse por el interés por el grafito, que es uno de los materiales más utilizados en electrónica. Y bueno, pues Myanmar, los muertos por el terremoto este fin de semana en Myanmar, en la antigua Birmania, superan los 2.000. Hay más de 4.000 heridos. Siguen hasta ahora las tareas de rescate y las esperanzas de encontrar supervivientes pues son muy reducidas. Bueno, así viene el día. Es martes, a por el que vamos. Gracias, bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Donald Trump anunciará mañana miércoles una nueva tanda de aranceles coincidiendo con el llamado Día de la Liberación. Tarifas que podrían ser más agresivas, según publican algunos medios, y que se podrían extender incluso a todos los países. La Casa Blanca prepara aranceles de entre el 10 y el 25% para defenderse de todo lo que considera un gravamen injusto al comercio con Estados Unidos. Anoche Trump, sin embargo, aseguraba que será benévolo con los aranceles que planea imponer en los próximos días. Y creo que va a ser algo que va a traer mucha riqueza de vuelta a nuestro país. Vamos a ser muy amables relativamente hablando, vamos a ser muy benévolos. El gobierno confía en un acuerdo entre Trump y Repsol para que la compañía pueda seguir operando en Venezuela. Después de que el presidente de Estados Unidos tomara la decisión de revocar a algunas compañías el permiso para exportar petróleo del país sudamericano, lo que provocaba que Repsol bajara ayer en bolsa más de un 1%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que las negociaciones están abiertas. Desde España estamos protegiendo el interés de nuestras empresas en el extranjero, sea la empresa que sea y estemos hablando del país que estemos hablando. Y en este caso también lo hacemos. De hecho, llevamos semanas ya en contacto con la propia empresa, intentando acompañarles y ayudarles en ese diálogo continuo que siguen manteniendo con la administración americana. Por lo tanto, prudencia también por nuestra parte en cuanto a que es un diálogo que está abierto y que esperamos que pueda tener también una finalización, en este caso con un acuerdo por parte de la administración americana también que permita a la empresa, en la medida de lo posible, seguir manteniendo sus operaciones en Venezuela. Respuesta también por parte de Repsol a Trump. Su consejero delegado, Johnny Maz, apuesta también por el diálogo y confía en encontrar mecanismos para seguir operando en Venezuela. Que seguimos con ese diálogo abierto y fluido y, por tanto, pues seguimos trabajando. Estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción, que es sobre todo gas natural, en este caso, en el caso de Repsol en Venezuela. La Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat publica hoy el IPC adelantado de marzo en la zona euro. Dato que llega después de que la inflación se moderara 2 décimas en febrero hasta el 2,3%, acercándose así de nuevo al objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo, cuya presidenta Christine Lagarde llama a Europa a caminar hacia la independencia para hacer frente a los aranceles de Trump. Creo que es el comienzo de un camino hacia la independencia. Él lo llama Día de la Liberación. Yo considero que es un momento en el que debemos juntos decidir tomar mejor nuestro destino en nuestras manos y creo que es un paso hacia la independencia. Sobre bancos centrales es noticia de esta madrugada que la Reserva de Australia mantiene sin cambios los tipos de interés,
los deja en el 4,1% a pesar de reconocer que la inflación está disminuyendo a un ritmo más rápido de lo esperado. Las bolsas bajan esta mañana a la espera de más detalles sobre la guerra comercial de Trump. Tras cerrar el peor primer trimestre para Wall Street desde 1988, trimestre en el que el S&P 500 ha perdido un 5,6% frente al 7,2% que gana el Eurostock 50. Es la mayor diferencia en 10 años entre Europa y la bolsa americana. En este escenario, las bolsas comienzan el segundo trimestre con recortes por miedo a los aranceles, aunque vemos recuperación esta mañana en Asia, donde el Nikkei de Tokio sube un 0,2% y están ganando en torno al 0,3% el Hansen de Hong Kong y la bolsa de Shanghái. Futuros europeos que vienen en rojo, dejándose un 0,8% el futuro del DAX, ojo, cayendo más de un punto porcentual, 61 puntos, un 1,16% el futuro del Eurostock 50. El que sigue marcando máximos históricos es el precio del oro, que sube más de medio punto esta mañana, está en $3.170 la onza. Javier López es consejero delegado de Silver Gold. El objetivo para este año era muy optimista, alrededor llegar hasta los 4.300, 4.400, incluso llegar hasta los 4.500 a final de año. Esperábamos que llegara a los 3.000 antes de junio. Fíjate tú que estamos hoy en 3.126, 3.128. ¿Cuánto llegará? Pues, ¿y con qué rapidez? No lo sé. Toda esta incertidumbre en un momento determinado, si se calma, puede en un momento determinado haber una corrección. En Francia, Marine Le Pen critica la condena que le deja fuera de la carrera presidencial. En su primera entrevista en televisión, la líder del Frente Nacional señala que la condena que la inhabilita 5 años por malversación de fondos viola el Estado de Derecho y denuncia una operación política para impedir que llegue a la presidencia de la República Francesa. Porque he entendido perfectamente lo que la presidenta estaba explicando, es decir, que estaba en proceso de tomar una decisión, que era una decisión política. La magistrada asumió muy claramente aplicar la ejecución provisional de la inelegibilidad, es decir, en realidad, hacer inútil mis recursos sobre este tema, impedirme presentarme y ser elegida en las elecciones presidenciales. Así que se trataba de una decisión política. Esto es todo lo que necesitaba y lo he entendido. La elección presidencial. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Il ne m'en fallait pas plus, j'avais compris. El Parlamento Europeo debate hoy sobre los resultados de la última cumbre de líderes de la Unión Europea y sobre la situación en Gaza. En un momento en el que allí en Oriente Medio continúan las operaciones militares después de que Israel haya destruido un túnel del grupo terrorista Hamas en el norte de Gaza. En el Parlamento Europeo va a estar hoy la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que ayer en Madrid pedía a Estados Unidos que presione más a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. Estados Unidos ha convocado las negociaciones y está llevando a cabo la diplomacia de intermediación, pero en este momento creo que también necesitamos que Rusia acepte este alto el fuego y avance para demostrar buena voluntad. Por ejemplo, devolviendo a los niños ucranianos que han sido deportados a Rusia o liberando a los prisioneros de guerra. Hay muchas cosas que se pueden hacer, así que creo que Estados Unidos también tiene el papel de ejercer más presión sobre Rusia para que detenga esta guerra. I think US also has the role to put more pressure on Russia to stop this war. En este contexto de negociaciones sobre la guerra en Ucrania, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, va a recibir hoy en Moscú a su homólogo chino, a Wang Yi. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevén los cielos despejados o con intervalos de nubes altas en la península y Baleares y sin precipitaciones, salvo algunas débiles en Pirineos y oeste de Andalucía. En Canarias son posibles algunos chubascos débiles en las islas con más relieve. Las temperaturas máximas aumentarán en el extremo norte peninsular, notablemente en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro. Descenderán en el suroeste, Galicia, Baleares, Canarias y litoral mediterráneo norte, sin cambios en el resto de la península. Las mínimas aumentarán en la mayor parte de la península y sin cambios importantes en las islas. Las heladas quedarán limitadas a zonas altas de los Pirineos. Vientos flojos o incluso sin viento en la mayor parte del interior de la península. En Canarias, vientos flojos o moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:16. Miramos a los mercados. Paloma Raldos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Miramos a Wall Street. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Empiezo contigo. ¿Los futuros vienen? Vienen en rojo, destacando sobre todo las caídas del Nasdaq 100 del 0,29 y del S&P 500 del 0,23. En rojo también los futuros en Europa. Así es, tenemos caída de un punto porcentual para el futuro del Eurostock, el del DAX recortando un 0,75. Asia, tiempo real. Pues tenemos a las plazas asiáticas operando con subidas. Después de los fuertes recortes de ayer, el Nikkei de Tokio sumando un 0,35%, Shanghái arriba un 0,38%, en Hong Kong el Hansen rebota un cuarto de punto porcentual y subida de casi el 2% en Seúl para el Kospi. Importante vigilar a las criptomonedas. Parece que aguantan. Bitcoin 83.268 dólares. En la última semana pierde un 4%, pero frente a ayer sube un 1,5%. Ethereum en la última semana fuerte varapalo, desplome del 10%, pero rebote del 2% en las últimas 24 horas, en 1.847 puntos. Detrás de esta volatilidad, de esta incertidumbre y de esta escasa visibilidad para todos los activos están los aranceles. Esa guerra arancelaria mañana va a ser un día clave, día 2 de abril. Ha anunciado Donald Trump, o lo ha llamado el Día de la Liberación. ¿Qué esperar? ¿Qué efecto van a tener? Lo cuenta Felipe Lería, de VP. Anticipando que la economía va a estar algo más débil, la inflación algo más alta, está habiendo también un impacto importante con lo de las políticas, tema de política migratoria, ¿no? Eso afecta pues a la base que tiene acceso al empleo y por tanto ejerce más presión sobre los salarios. Hay riesgos, sí, por el lado de la inflación vemos nosotros. Por el lado de una desaceleración, no creemos que vaya a haber recesión, ¿no? De lo que ya se está hablando bastante. Hay riesgos. Riesgos sobre todo por la inflación, un mayor repunte y una desaceleración del crecimiento económico a nivel global y especialmente en Estados Unidos. Con esto como telón de fondo miramos a los mercados y empezamos por Asia. Y empezamos mirando a los índices australianos que están en verde después de que la Reserva de Australia, el Banco de la Reserva de Australia, haya mantenido sin cambios los tipos de interés. En el 4,1% y en línea con las expectativas, mientras el país se dirige a las urnas el 3 de mayo. Se cumple el guión, no hay bajada de tipos a pesar de la disminución en la inflación a un ritmo más rápido de lo esperado
y es que avisa el Banco Central Australiano del riesgo que supone la incertidumbre de la actual guerra comercial. Tenemos el ASX 200 de Australia operando con una subida de 1 punto porcentual. Vamos con más referencias que nos llegan desde Asia. La actividad en el sector manufacturero chino, que se expandió a su ritmo más rápido en 4 meses en el mes de marzo. Es lo que se desprende del índice de gerentes de compras del sector manufacturero global Caixin, que se situó en 51,2 puntos en marzo, superando la estimación media de 51,1. En Japón tenemos además varias referencias. Por un lado, el sentimiento empresarial entre los mayores fabricantes de Japón, que empeora en el primer trimestre del ejercicio, según la encuesta Tankan del Banco de Japón. Es una encuesta muy seguida por el sector empresarial. Y también tenemos en Japón tasa de paro, bajó al 2,4% en febrero, una décima menos que en el mes anterior. Es la lectura más baja desde diciembre de 2024 y también está ligeramente por debajo de lo esperado. Vamos con un nombre propio. SoftBank anuncia una inversión de 37.000 millones de euros en OpenAI. Y tenemos subida para los títulos del 0,7%. El conglomerado tecnológico nipón anunciaba una inversión de 5,98 billones de yenes, unos 37.000 millones de euros, en la tecnológica americana OpenAI. De esta cantidad, 6.100 millones de euros proceden de fuentes externas y la empresa nipona planea completar todas sus inversiones antes de finales de este 2025. Hyundai advierte a concesionarios norteamericanos sobre posibles subidas de precios ante los aranceles del 25%. El fabricante surcoreano avisa a los concesionarios de Estados Unidos que está evaluando su estrategia de precios ante los próximos aranceles del 25% sobre vehículos y repuestos importados que ya anunciaba el presidente Donald Trump. Tenemos al sector automoción con signo mixto, Hyundai subiendo un 0,6%, Kia rebota un 0,8%, Toyota también en verde suma medio punto porcentual. Las caídas para Mazda, que se deja un 0,5%, y para Nissan, que está retrocediendo un 0,4%. Y vamos con Huawei. Ganó 7.969 millones de euros en 2024, un 28% menos. Esa es la parte negativa. Sin embargo, la compañía informaba ayer al cierre de las plazas asiáticas un fuerte aumento en sus ingresos en el ejercicio 2024 a medida que van creciendo y acelerándose los negocios de telecomunicaciones y de consumo. Reportó la compañía Huawei ingresos en 2024 de 862.100 millones de yuanes chinos y es un aumento interanual del 22,4%. Miramos ahora a Estados Unidos, signo dispar en las principales bolsas. El Dow Jones despidió el lunes con una subida de 1 punto. El S&P 500 mejoró un 0,55% y el Nasdaq, de capa caída, recortó un 0,14%. Los aranceles entran en su fase decisiva y los mercados no son ajenos a ello. El presidente estadounidense Trump asegura que las medidas arancelarias afectarán a todos los países. Así pues, según The Wall Street Journal, Donald Trump quiere imponer aranceles más agresivos a los países con mayor superávit. Aunque el Dow Jones y el S&P 500 salvaron la papeleta, el Nasdaq tuvo su peor trimestre en 3 años. Solo hay que ver el rendimiento de 4 de las grandes tecnológicas. Tesla ha caído en estos 3 meses un 36%, afectada también por la reacción negativa que han tenido muchas personas a la entrada de Elon Musk a la Casa Blanca. Nvidia tampoco arranca, con una bajada de sus títulos de un 21% y sin que sus nuevos lanzamientos consigan revertir la situación. Amazon y Apple registran descensos del 14% y del 12% respectivamente. Nicolás López, director de análisis de Singular Bank. La corrección de las tecnológicas no es, en mi opinión, un indicador, digamos, de riesgo para la economía. Y ahí, bueno, pues que en un momento dado se produzca este ajuste de valoración, lo vemos hasta cierto punto normal y no necesariamente como un indicador de que hay detrás de eso un deterioro. De hecho, las previsiones de beneficios de estas compañías pues no se han modificado, ¿no? Y como consecuencia, pues lo que está habiendo es una caída del PER bastante importante, ¿no? Este es el tono y este es el sentimiento. Hay algunos nombres propios, lo hemos contado. OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, que ha cerrado una ronda de financiación de 40.000 millones de dólares. Es el mayor acuerdo tecnológico registrado, pero es que hay también un estreno bursátil de los más importantes del año, el de Newsmax, el canal de televisión por cable que sube un 700% en su primer día
de cotización en la bolsa de Nueva York. El viernes la compañía dijo que recaudó 75 millones de dólares mediante la venta de 7,5 millones de acciones ordinarias de clase B a un precio de $10 por acción. Newmax se ha convertido en el principal competidor de Fox News por captar audiencia republicana, que vive un auge desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Bueno, auge no, efervescencia, tremendo. Nos vamos ahora con el sector farma, y es que las acciones de muchas farmacéuticas caen después de la renuncia de Peter Marks, el principal funcionario de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Con Robert F. Kennedy a la cabeza, la administración Trump está tratando de modificar los planes de dichas agencias, entre los que se podrían incluir la implementación de aranceles o incluso el despido de miles de trabajadores. Y un juez desestima el tercer intento de bancarrota de Red River Talk, una filial de Johnson & Johnson. La compañía buscaba este procedimiento para poder pagar las indemnizaciones de mujeres que afirman haber contraído cáncer después de usar este talco. El valor actual de estas indemnizaciones era de 6.475 millones de dólares. Hoy muy pendientes de datos macro. Hoy estaremos atentos al índice Redbook de ventas minoristas, al PMI manufacturero y la encuesta Halls de ofertas de empleo. Ante la guerra comercial de Trump, que amenaza con provocar una recesión o un menor crecimiento a nivel global, estamos viendo una rotación de activos americanos, activos europeos, rotación de activos cíclicos, activos más value y rotación hacia el mercado de renta fija. Lo ha contado Patricia López de GAM Investments. Vemos una rotación hacia activos refugio, como pueden ser el dólar o como pueden ser activos de renta fija más conservadores. Pero al final es algo muy puntual, porque las oportunidades están, como estamos comentando, al final la diversificación es importantísima y es lo que genera un poco, lo que nos reduce un poco el riesgo en las carteras. Entra dinero especialmente en la renta fija y entra en la renta fija europea. Alexis Ortega, analista independiente. La renta fija en estos momentos se está convirtiendo en un activo, en cierto modo, de refugio. Fíjate que incluso la renta, el bono americano a 10 años ya prácticamente está en el 4,20%, cuando lo teníamos casi en el 5% hace apenas un mes. Entonces es un poco el atractivo. El único problema es que, claro, todos los planes que estamos teniendo de esto público y de menor estricto a la hora de ser austeros, pues de alguna manera nos está dando un cierto peso más a los plazos más cortos. Para el día de hoy en Europa, ¿qué tienes? ¿Dónde estás mirando? Pues a las 11 de la mañana Eurostat va a publicar datos provisionales de IPC de marzo, también la tasa de desempleo de febrero, ambos en la zona del euro. También vamos a conocer el PMI manufacturero en la eurozona del mes de marzo. En Italia tenemos dato de paro y en Reino Unido se conoce el PMI manufacturero. En cuanto a compañías, aquí en España de momento tenemos como protagonista a Ebro Foods, que abona un dividendo de 0,23 euros brutos por título, y también estaremos pendientes de la petrolera británica Shell, que ha cerrado la venta de su refinería en Singapur y algunos activos de refinación en una empresa conjunta entre Chandra y Glencore. Después de anunciarse el acuerdo el año pasado, por fin cierra esa refinería. Bueno, eso para el día de hoy. Ayer, última sesión de marzo, fuertes caídas en las plazas del viejo continente por ese miedo a que los aranceles sean más agresivos de lo previsto. Y en el caso del IBEX 35 teníamos una de cal y otra de arena, porque el selectivo retrocedía ayer un 1,3%, son ya 4 días de caídas, pero el IBEX subía un 13%, más de un 13%, en su mejor primer trimestre desde el año 1998. Y el IBEX 35 saldrá desde los 13.135 puntos. Al cierre del primer trimestre, el IBEX ha sido el que mejor lo ha hecho dentro de las bolsas europeas, aunque todas las plazas saldaban el trimestre en verde. Escuchamos a Nicolás López, director de análisis de Singular Bank. Lo que le ha beneficiado al IBEX es que en los dos sectores principales que tienen peso en el índice, en bancos y utilities, pues son dos de los sectores que mejor comportamiento han tenido en Europa, tanto desde comienzo de año como en este último mes. El IBEX no tiene mucha exposición al tema de los aranceles, no tenemos pues estas grandes compañías de automóviles o de otros sectores de que exporten a Estados Unidos. En consecuencia, pues también ha podido ejercer un poquito de refugio. De enero a marzo el DAX subía un 11%, el Eurostock un 7,2%, y además la bolsa europea ha batido a Wall Street con la mayor diferencia en 10 años ante esas dudas sobre la economía americana.
mañana. Y es que el S&P 500 retrocedió un 5,6% frente a las ganancias del 7,2% de nuestro Eurostock. Bueno, de los valores, ayer a la cabeza de los recortes, IAG se desplomaba un 6,5%. Todo ello después de que la Autoridad de Competencia y Mercados británica esté investigando un acuerdo comercial entre 5 aerolíneas, entre ellas British Airways o Iberia. Vimos también fuertes recortes superiores al 4% para Puig, del 4,7%. Grifols se dejaba un 4,4% y ha lanzado una OPA de hasta 350 millones sobre el capital que no controla de Biotest, y también fuertes caídas para Fluidra. Y una de las grandes protagonistas, Repsol, acusaba ese veto de Trump al crudo venezolano y caía un 1,2%. Escuchamos a Josu Yunimaz. Que seguimos con ese diálogo abierto y fluido, y por tanto pues seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que lógicamente tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción, que es sobre todo gas natural, en este caso, en el caso de Repsol en Venezuela. Bueno, mencionabas a Grifols ayer, importante esa operación. Se ha lanzado a por el capital que todavía no controla de su filial Biotest, en la que se convierte en su primera gran operación corporativa tras años centradas en reducir deuda. El fabricante de hemoderivados anunciaba una oferta pública de adquisición, una OPA, para excluir de bolsa a la compañía alemana que opera en el mismo sector y cuyo proceso de integración en Grifols empezó a finales del año 2021. Está valorada en 350 millones de euros. Despierta, invierte, gana. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco más competitivo en Europa. Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande. Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay. El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
Donald Trump anunciará mañana miércoles una nueva tanda de aranceles coincidiendo con el llamado Día de la Liberación. Tarifas que podrían ser más agresivas según publican algunos medios y que se podrían extender incluso a todos los países. La Casa Blanca prepara aranceles de entre el 10 y el 25% para defenderse de todo lo que considera un gravamen injusto al comercio con Estados Unidos. Anoche Trump, sin embargo, aseguraba que será benévolo con los aranceles que planea imponer en los próximos días. Y creo que va a ser algo que va a traer mucha riqueza de vuelta a nuestro país. Vamos a ser muy amables relativamente hablando, vamos a ser muy benévolos. El gobierno confía en un acuerdo entre Trump y Repsol para que la compañía pueda seguir operando en Venezuela. Después de que el nuevo presidente de los Estados Unidos tomara la decisión de revocar a algunas compañías el permiso para exportar petróleo del país sudamericano, lo que provocaba que Repsol bajara ayer en bolsa más de un 1%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que las negociaciones están abiertas. Desde España estamos protegiendo el interés de nuestras empresas en el extranjero, sea la empresa que sea, y estemos hablando del país que estemos hablando. Y en este caso también lo hacemos. De hecho, llevamos semanas ya en contacto con la propia empresa, intentando acompañarles y ayudarles en ese diálogo continuo que siguen manteniendo con la administración americana. Por lo tanto, prudencia también por nuestra parte en cuanto a que es un diálogo que está abierto y que esperamos que pueda tener también una finalización, en este caso con un acuerdo por parte de la administración americana también que permita a la empresa, en la medida de lo posible, seguir manteniendo sus operaciones en Venezuela. Marine Le Pen critica la condena que la deja fuera de la carrera presidencial. En su primera entrevista en televisión, la líder del Frente Nacional señala que la condena le inhabilita 5 años por malversación de fondos, viola el Estado de Derecho y denuncia una operación política para impedir que llegue a la presidencia de la República. Porque he entendido perfectamente lo que la presidenta estaba explicando, es decir, que estaba en proceso de tomar una decisión, que era una decisión política. La magistrada asumió muy claramente aplicar la ejecución provisional de la inelegibilidad, es decir, en realidad, hacer inútil mi recurso sobre este tema, impedirme presentarme y ser elegida en las elecciones presidenciales. Así que se trataba de una decisión política. Esto es todo lo que necesitaba y lo he entendido. La elección presidencial. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Il ne m'en fallait pas plus, j'avais compris. La Unión Europea pide a Estados Unidos que presione más a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, emplaza a Washington a meter más presión a Putin para que se comprometa con un alto el fuego. Estados Unidos ha convocado las negociaciones y está llevando a cabo la diplomacia de intermediación, pero en este momento creo que también necesitamos que Rusia acepte este alto el fuego y avance para demostrar buena voluntad. Por ejemplo, devolviendo a los niños ucranianos que han sido deportados a Rusia o liberando a los prisioneros de guerra. Hay muchas cosas que se pueden hacer, así que creo que Estados Unidos también tiene el papel de ejercer más presión sobre Rusia para que detenga esta guerra. I think US also has the role to put more pressure on Russia to stop this war. El Consejo de Ministros aprobará hoy una ley para endurecer los criterios para crear nuevas universidades privadas. El Gobierno exigirá nuevos requisitos como contar con al menos 4.500 alumnos y un informe vinculante. El objetivo de esta medida, según Pedro Sánchez, es acabar con los chiringuitos educativos. Y mientras se ahoga desde el punto de vista de la financiación de las universidades públicas, se extiende una alfombra roja a la creación de esas academias a las cuales antes se ha hecho referencia. Centros que en muchas ocasiones, no todas, pues no buscan la excelencia ni la investigación, sino simplemente hacer caja emitiendo títulos sin exigencias reales. Convertidas, pues en chiringuitos educativos, un proceso con una víctima colateral más allá de la universidad pública, que es también desprestigiar a buenas universidades privadas que tenemos en nuestro país y que son además una referencia internacional. Hoy hablaremos de ello, de las universidades privadas, con Antonio Díaz Morales a las 8 menos 10, consejero independiente en empresas de educación. Más cosas, el impuesto a los vapeadores entra en vigor hoy martes. La medida que equipara los impuestos de los cigarrillos electrónicos a los de otros productos relacionados con el tabaco se aplica desde hoy con 3 meses de retraso. Desde este martes, un envase de 10 miligramos de vapeo costará 1,5 € más caro aproximadamente. El Euribor cierra el mes de marzo con una nueva bajada. El indicador termina el mes en el 2,39%, lo que supone un descenso de menos de un punto básico respecto
respecto a febrero. Con esta ligera bajada, los hipotecados a los que les toque revisar su hipoteca registrarán una reducción de su cuota. Y la AIREF alerta de que la reforma del gobierno no mejora la sostenibilidad de las pensiones. Su presidenta, Cristina Herrero, señala que cumple la regla de gasto por la mejora del PIB y evita ajustes al Ejecutivo, pero la dinámica empeorará y el Estado tendrá que hacer mayores transferencias. El incremento del gasto en pensiones queda más que compensado por el incremento del Producto Interior Bruto. Mientras que en el informe de envejecimiento era del 15,4%, la mera actualización de los años 22 y 23 implica que el gasto promedio pasa a ser del 14,6%. El punto de partida, por lo tanto, es importante. Nos ha supuesto una mejora en el diagnóstico de 8 décimas de PIB. Bien, con eso estamos por la parte del gasto, estamos bien, se cumple que el gasto en pensiones está por debajo del 15%. Hoy entrevista Capital a las 8:15 con José Antonio Erce, doctor en Economía y socio fundador de Loris Retirement. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. En un contexto geopolítico polarizado, algunas organizaciones están reduciendo sus esfuerzos en sostenibilidad, pero este sigue siendo un factor clave para su crecimiento y resiliencia. En Estados Unidos, el gobierno actual ve la sostenibilidad como un obstáculo para el desarrollo socioeconómico, tomando así medidas que afectan a áreas como la energía eólica y la diversidad. Mientras tanto, en Europa, la Comisión Europea ha propuesto retrasar la implementación de ciertas normativas sobre sostenibilidad y reducir su alcance. Pero a pesar de estos cambios regulatorios, la sostenibilidad sigue siendo esencial para las organizaciones, no solo por cumplir las leyes, sino porque genera valor y fortalece la relación con los grupos de interés. Además de ser fundamental para que en el futuro podamos vivir en un planeta saludable, equilibrado y capaz de sustentar las necesidades de todas las generaciones. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Buscas una ruta para esta Semana Santa? Recorre los orígenes del Renacimiento por las villas palentinas de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Cultura, historia, astronomía, arte, naturaleza, gastronomía. Elige la ruta Campos del Renacimiento. En Palencia con P. Diputación de Palencia. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Calzada, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, estamos tic-tac, la cuenta atrás ha comenzado para ese inicio, ese arranque del Liberation Day que le llama Donald Trump, esa guerra comercial. ¿Tú crees que esa guerra comercial va a llevar a la economía mundial a una recesión o al menos a la economía de Estados Unidos? Yo creo que sí que va a tener más efectos que lo que será la misma recaudación, ¿no? Estamos hablando de que el importe de las recaudaciones de aranceles, por ejemplo, entre Estados Unidos o en Europa, se estiman en que es cerca de unas décimas del Producto Interior Bruto. Pero su impacto puede ir mucho más allá, ¿no? Dice, aparte de que puede generar un efecto pues un efecto dominó, ¿no? Y que perjudica a este sector, que perjudica a este, que perjudica a este, que perjudica a otro. Tenemos, por otro lado, que está teniendo un impacto muy, muy duro en los consumidores americanos, ¿no? Se ha derrumbado la confianza de los consumidores y se ha derrumbado también el consumo. Y eso sí que puede tener un impacto muy grande. Yo creo que son medidas demasiado drásticas, demasiado agresivas, demasiado poco meditadas para la economía, y yo creo que sí que van a tener un efecto
muy grande, ¿no? Además, si los combinamos con las que va a adoptar respecto a la producción de petróleo en muchos lugares del mundo, nos podemos encontrar con que encima se dispare el petróleo y tengamos un problema de inflación muy serio de nuevo, ¿no? Y golpe también a la economía europea y especialmente a la economía española. ¿Qué efecto puede tener a este lado del charco? Pues como hemos comentado, unas décimas de Producto Interior Bruto, ¿no? O sea que no es agradable, pero bueno, se puede soportar, y quizá un empuje, o un poco de presión inflacionista. Eso es lo que yo creo que a priori va a ocurrir, ¿no? También va a ocurrir que muchos consumidores van a buscar sustitutos en productos de otros lugares que no sean estadounidenses, y ahí el siguiente en la lista, cuando estamos hablando del tipo de productos que hace Estados Unidos, es Europa, con lo cual a lo mejor puede ser positivo, por no hablar de lo negativo que puede llegar a ser para algunas marcas, ¿no? O sea, por ejemplo, el señor Elon Musk, que yo creo que está cometiendo un error desde el punto de vista empresarial, porque se está significando demasiado en este gobierno del señor Trump y le está perjudicando enormemente en su compañía, ¿no? Creo que el nivel de ventas de Tesla se ha derrumbado y empieza a tener una mala fama o una mala prensa, que eso luego es enormemente difícil de revertir, ¿no? De hecho, es muy típico que las empresas estén dispuestas a pagar lo que sea porque nos hagan malas noticias en la prensa, porque luego eso, cambiarlo a través de la publicidad es enormemente más caro, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que es muy negativo, no solo para Tesla, sino para la mayoría de empresas estadounidenses, la agresividad y las formas de su actual gobierno, que están ofendiendo a todo el mundo, ¿no? Aparte de generar problemas. Ayer Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, llamaba a Europa a caminar hacia la independencia ante ese nuevo proteccionismo norteamericano. Decía que la Unión Europea tiene que aprovechar la situación para atraer a inversores en busca de seguridad jurídica. La música suena bien. ¿Tú crees que esto puede convertirse en una realidad, que Europa aproveche el momento? Europa tiene un problema, o sea, efectivamente sí que somos una de las mayores zonas comerciales del mundo, tenemos un poder específico por ello, pero es que no hay grandes empresas para atraer inversión. O sea, sí que podemos tener inversiones de que alguna empresa de las ya establecidas pues le vaya mejor por el efecto de sustitución, como hemos dicho, de algún producto americano, pero no es una zona que pueda ser un foco de atracción a la inversión como Estados Unidos, que es una economía muy dinámica y donde crecen empresas muy interesantes. En Europa prácticamente no ocurre, y entonces, bueno, de hecho tenemos un problema, que tenemos más ahorro que inversión. Tenemos muchísimo ahorro en Europa, pero no hay a dónde dirigirlo. Ahora mismo en España, ¿cuáles son las grandes empresas que han aparecido en los últimos 10 años, ¿no? Dice, ¿quién es la próxima empresa? Que, por ejemplo, Ferrovial, que se fue por problemas con el actual gobierno, dice, ¿quién es la próxima empresa que va a sustituir o que va a ocupar el hueco que dejó Ferrovial? Pues no se ve, no se vislumbra y no se la espera, ¿no? Y entonces esto pasa en muchos lugares de Europa, y eso hace que por mucho que queramos atraer inversión, no tenemos a dónde, ¿no? Hay otro asunto importante, ya muy rapidito, Calzada, que tengo poco tiempo. Es un gran acuerdo, una gran operación en tecnología entre dos actores, OpenAI y SoftBank. OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, ha cerrado una ronda de financiación de $40.000 millones. Es el mayor acuerdo tecnológico registrado, y dentro de esta ronda destaca la inversión de SoftBank. Sin embargo, todas las tecnológicas están este año en rojo. Microsoft, Meta, Apple, Nvidia, Google. ¿Tú crees que esto puede ser soporte, que puede hacer que el sector reviva o resucite? Yo creo que es una situación muy particular de OpenAI, porque ellos son la tecnología del momento, ¿no? La que de verdad está rompiendo, la que está generando un flujo enorme de nuevos clientes, y la que está vislumbrando, la que está poniendo encima de la mesa un plan de negocio claro, creíble, y que sí que parece muy muy beneficioso al final. Todas las demás han perdido la carrera contra ella, ¿no? Entonces eso les va a penalizar, y luego, bueno, pues el hecho de que las tecnologías tarde o temprano tienen que empezar a tener unas valoraciones razonables,
y a día de hoy eso no ocurre. Entonces el momento de la corrección puede ocurrir en cualquier momento. Yo creo que es un tema muy, muy particular de Muy bien, pues Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero, gracias por las claves y a por el martes. Un abrazo. Sí, señor, si usted será el duque de Wondorf, pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. ¡Hala, venga! Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma, a los que dan dinerito a escondidas y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. La economía en tus manos. Vamos con los diarios y empiezo con El Economista. 2 billones de exportaciones en el aire por los aranceles de Trump. Estados Unidos estudia ir más allá de las tasas recíprocas e imponer gravámenes más altos. Las pensiones necesitarán 38.000 millones más en transferencias del Estado. Grifols lanzará una OPA de exclusión de Biotest por 350 millones. CaixaBank alcanza las 5.000 startups en la división Day One. Eleva la cifra de empresas emergentes en su área de banca para empresas. Y cuenta también que Criteria supera los 5.600 millones de inversión desde la llegada de Simón. Adquiere el 20% de Europastry a los Gallés. Vamos ahora con Expansión. Salvador Illa, queremos tener las mejores empresas. El presidente de la Generalitat quiere que Cataluña sea el mejor lugar donde invertir. Santander, CaixaBank y Sabadell aceleran la venta de crédito moroso. Criteria Caixa compra el 20% de Europastry por 300 millones y cuenta además que los precios de la vivienda se disparan hasta marzo. Y vamos ahora con el diario 5 días. La bolsa europea bate a Wall Street por el mayor margen en 10 años. Wayne Griffiths deja por sorpresa la dirección del grupo SEAT. Las antiguas cajas refuerzan su papel como holding inversor y cuenta además que Telefónica está abierta a la consolidación. Muy interesante, un reportaje sobre la guerra comercial de Trump. Dice que la incertidumbre sobre los aranceles y las posibles represalias afecta a las bolsas y contagia a las economías mundiales. Prensa nacional e internacional. Roberto Sola, adelante. Nos vamos con la portada del Mundo que indica las siguientes declaraciones de Kaja Kallas. Toda la Unión Europea ayuda a España en el COVID y ahora debemos unirnos en defensa. El País destaca que Marine Le Pen es condenada por malversación y apartada de la carrera electoral. ABC abre su cabecera con Pedro Sánchez, que estudió en una universidad privada y ahora pondrá vetos, limitará por decreto la creación de centros que califica de chiringuitos y a los que el PSOE considera una amenaza para la clase trabajadora. Y acabamos con La Razón y indica el caso Alves. Los jueces piden amparo en el CG. El juez no cree que la asesora de Moncloa y señala a la Fiscalía. Descarta imputar a Sánchez Acera, pero cuestiona su relato al entender que ocultó el origen de la filtración. Vamos con prensa internacional. En la prensa internacional nos vamos a Estados Unidos con la portada de Washington Post, donde el periódico advierte que los legisladores republicanos critican los fallos anti-Trump y los mandatos judiciales a nivel nacional. Y en Europa nos vamos al Reino Unido, a la portada de The Guardian, donde encontramos las últimas informaciones de Marine Le Pen, que critica la prohibición de presentarse a la presidencia francesa como una decisión política. Y en Francia nos vamos a la portada de Le Parisien. Marine Le Pen, condenada a Frente Nacional,
organiza una contraofensiva política y mediática. Y acabamos con Alemania, con el Handelsblatt, que indica que los expertos advierten una nueva crisis de chips que podría afectar a Alemania. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Y mientras se ahoga desde el punto de vista de la financiación de las universidades públicas, se extiende una alfombra roja a la creación de esas academias a las cuales antes se ha hecho referencia. Centros que en muchas ocasiones, no todas, pues no buscan la excelencia ni la investigación, sino simplemente hacer caja emitiendo títulos sin exigencias reales. Convertidas, pues en chiringuitos educativos, un proceso con una víctima colateral más allá de la universidad pública, que es también desprestigiar a buenas universidades privadas que tenemos en nuestro país y que son además una referencia internacional. Sánchez anuncia una ley para endurecer los criterios para crear nuevas universidades privadas. Antonio Díaz Morales es consejero independiente en Empresas de Educación. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo valoras estas declaraciones de Sánchez? Pues la verdad es que no sé cómo se puede valorar en el sistema educativo y entendiendo como sistema educativo un proceso en el que hay tantos centros que están trabajando desde hace tanto tiempo con profesores y con un sistema de calidad controlado. La verdad es que me parece demasiado. Lo entiendo desde un entorno político y de generar humo, ¿no? Pero hemos de recordar que nosotros estamos con un Real Decreto vigente, que es el 640, que promovió precisamente el gobierno de Sánchez anterior, del 2021, en el que las exigencias son muy altas y se pusieron para evitar que hubiera otro tipo de instituciones que pudieran pedir una licencia universitaria. Rápidamente te digo, hacen falta 3 facultades, hacen falta 10 grados, 8 posgrados y 2 doctorados para que haya investigación. O sea que no es fácil que nadie pueda hacerlo, además con una inversión mínima de 4 millones de euros. ¿Por qué se descuelga ahora Sánchez con esto? Bueno, justamente hoy además hay tenemos un Consejo de Ministros en el que se ha dejado de utilizar una palabra que es la famosa palabra rearme, y sin embargo, para dar a conocer este cambio que quiere, o este ajuste que se quiere hacer sobre un Real Decreto Ley del mismo, se utiliza la palabra batalla a la educación. O sea, yo lo entiendo desde el contexto en el que se quiere quitar una potestad que tienen las comunidades autónomas, pues recordemos que ahora mismo en las comunidades autónomas tienen ellos la capacidad por la autonomía universitaria de que ellos pueden crear universidades, y se quiere que el Ministerio de Universidades, que tienen obligación de hacer un informe preceptivo pero no vinculante, quieren que sea realmente vinculante ese informe para controlar la creación de nuevas universidades. Y es curioso porque las que quedan ahora pendientes, que están a punto de salir, son precisamente 3 del gobierno de Ayuso. Pero no, permíteme que aclare un tema. Se habla mucho de universidades, pero el sistema de educación superior no son solamente universidades. Si bien hay 50 universidades públicas y 46 privadas, no podemos olvidar 213 centros adscritos que también emiten títulos, y por tanto los alumnos que van ahí acaban con una licenciatura o un grado o un posgrado, que de esos 213, 122 son privados, pero en manos de universidades públicas, por las cuales las universidades públicas llegan a cobrar hasta 245 millones de euros. O sea, que es una fuente de ingreso. La universidad pública está recogiendo dinero de instituciones privadas que se están llamando chiringuitos. Muy bien, pues Antonio Díaz Morales, el debate y la polémica está servida. Gracias por tu visión. Un abrazo, buen día. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara, con más tráfico que ayer, hora punta complicada, con retenciones en todo el este de la M30 en sentido norte, desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, pero también en sentido contrario, por un accidente que se ha producido a la altura de la salida Méndez Álvaro en sentido A4, donde está ocupado el carril central de la derecha, lo que genera retenciones también prácticamente hasta O'Donnell. Circulación ralentizada también en el oeste, a su paso por la ribera del Manzanares, y en la parte norte, en la avenida de la Ilustración, en el acceso al nudo de Colmenar. Todas las entradas a la ciudad muy activas, al intensificarse en los últimos minutos las de la parte este, la A3 y M23, y las del norte, la M11 y A1. Lo mismo ocurre con los accesos a la Almendra Central, prácticamente lentos todos ellos, especialmente por la avenida de la Memoria, con mucho tráfico sobre la Plaza de Cristo Rey, con retenciones en el túnel en sentido Cea Bermúdez.